Vi al Señor cuando menos lo esperaba, y Él me miró con ojos de misericordia. Clamé a Él, ten piedad de mi alma, y Él me enseñó todas sus heridas. Le dije: Señor, quédate a mi lado. Y Él respondió: con mi sangre te he comprado. Y me postré y comencé a adorarle. Santo es el Cordero de Dios. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Oh, reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Oh, no hay por qué temer en esta vida, si el Señor es tu compañía. Si has fallado, confiésate y apártate de tu pecado y hallarás misericordia del Señor arriba, porque Él te ama y no quiere que te pierdas. Y entra a su presencia y humíllate para que tú sientas los ríos de agua viva. Y Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Oh, reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Algunas veces pienso que el Señor me dejará. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en su canal Radio Camino al Cumplimiento. Gloria a Dios. Hoy estaremos hablando sobre el arrepentimiento. El tema es
arrepentidos. Aleluya. Yo sé que nos vamos a gozar de manera especial. Y como siempre digo, doy las gracias por todos estos suscriptores, estas personas que siempre están ahí apoyando de manera especial. Gloria a Dios. Sé que Dios los va a bendecir. Y si necesita la oración, escriba ahí sin miedo en los comentarios, que para eso estamos. No tenga miedo en pedir la oración. Y acuérdese de esto de suscribirse en YouTube, Radio Camino al Cumplimiento. En TikTok, Radio Camino al Cumplimiento. Y en Facebook, Camino al Cumplimiento. Y acuérdese de esto. Sonríase, que el Señor le ama. Sonríase, que el Señor les ama, y esto es para gozarnos. Estaremos hablando sobre el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. ¿Qué conlleva? ¿De qué manera? Todas estas cosas las estaré explicando bajo la palabra para que podamos entender de qué manera verdaderamente el Espíritu Santo nos ayuda a acercarnos a Jesucristo de manera especial. Así que antes de comenzar, vámonos a nuestro intro. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida, desde el jarrito que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia, desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Apartarse de los lazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los lazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios. Siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de ese. Ya estamos de regreso. Gloria sea el nombre poderoso. Nuevamente el Señor les bendiga y que la paz de Cristo siga sobre cada uno de ustedes, a todos los que se van a conectar. Y el tema de hoy es arrepentidos. ¿Cómo es en el cristianismo un verdadero arrepentimiento? Porque yo siempre he escuchado personas que dicen: yo perdoné, pero no olvido. Y muchas cosas que yo he escuchado sobre el arrepentimiento, yo me arrepentí, pero cuando uno se arrepiente de verdad, amados hermanos, hay acciones en nuestra vida que van a demostrar verdaderamente que estás arrepentido de lo que hiciste. Estamos hablando en el cristianismo, estamos hablando sobre el pecado, las cosas que uno hace para no agradar a Dios, y también cuando uno ofende a una persona, que uno se arrepiente de verdad. Así que vamos a estar leyendo en Mateos 4:17. Aleluya. Mateos 4:17. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira qué maravillosa palabra este texto. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ningún momento él dijo se está acercando o viene por ahí. Él dice está ahí. Se ha acercado, ya está a tu lado. Y como nosotros entendemos quién vino del cielo a representarlo, se llama Jesucristo. Eso quiere decir que a través de Jesucristo Él nos acercó al cielo. Pero para nosotros poder entender este cielo, hermano, debemos tener un verdadero arrepentimiento para que el Espíritu se manifieste de manera especial. Porque yo quiero, amados hermanos, que usted entienda una cosa. Y es que el que es cristiano se convirtió, el Espíritu lo selló. Usted sabe que dentro de usted tiene el Espíritu Santo. Que de boca para afuera usted podrá decir me arrepentí, pero dentro de usted el Espíritu sabe que no se ha arrepentido de verdad. Y ahí es en donde está la diferencia. Y ahí, Dios les bendiga, hermanita Glenda Lee. Y ahí es que nosotros nos damos cuenta que a veces queremos orar, no podemos entrar en la comunión con el Señor, porque simplemente dentro de usted le ocultó una verdad al Señor. Cuando uno es sincero, y estoy hablando delante de la presencia de Dios, y yo le voy a presentar bajo la Biblia
que cuando usted se confiesa a Dios, Dios abre los cielos. Cuando uno está contrito y humillado, Dios abre los cielos. Eso es necesario que detrás. Dios te bendiga, hermanita Ana Lunas. Cuando uno es sincero con el Señor, porque a veces uno le es más sincero al hombre que al mismo Dios. Por eso es que es necesario cuando usted va al oculto y siempre serle sincero a Dios sin ocultarle nada. Y a veces en la enseñanza, en lo que aprendemos alrededor del entorno es humillárnoslos al hombre. Oh, me voy a humillar, mira, te pedí perdón. Hay momentos que usted ni le hace nada a la persona y usted es el que tiene que irle a pedir perdón. Sin ninguna razón, porque eso es lo que le enseñan. Y ahí es cuando esas personas, todo el tiempo que abusan de usted, ellos abusan y dicen, ese me pide perdón ya mismo. No podemos acostumbrar a estas personas a eso. Cuando uno comete una falta, que uno sabe que la cometió, ahí es en el momento que uno debe acercarse a Dios, decirle de la falta, y si fue una persona, a ir donde la persona y explicarle la falta. Si usted no ha cometido ninguna falta, porque estos están acostumbrados a decir en muchas iglesias, no, tú no le hiciste nada, pero vete y pídele perdón tú. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo me tengo que sentir mal si el que me ofendió fuera a mí? Si el que me señaló y dijo cosas malas fue él a mí. Uno viene, está bien, me ofendió, déjame yo ir a pedirle perdón. Va, vuelve y hace lo mismo, déjame ir. Y uno viene y acostumbra a esa persona que todo el tiempo esté ofendiendo a uno. Y no es así. Uno tiene que tener su postura. Y no estoy diciendo que es una postura de abusar de las personas, sino es una postura que si usted sabe que no cometió un error, porque usted se tiene que hacer culpable de las cosas. Y hay momentos que usted no ha hecho nada y quieren hacerlo tal culpable que usted está por el piso arrastrado tratando de buscar la presencia de Dios y tratando de buscar el perdón y no lo encuentra porque es que nunca ha hecho nada. Usted no fue el que ofendió. Por eso es que usted no tiene que pedirle perdón a Dios. Y hay momentos que uno está con la lloradera en la casa. Ay, usted no fue el que ofendió. Por eso es que debemos aprender a leer la Biblia, a ser dirigidos por el mismo Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te dirige al arrepentimiento y a toda verdad. Dice la palabra que Él tomó de lo de Jesucristo, hermano, para enseñártelo a ti. Y nosotros cuando tenemos nuestra conciencia abierta, mira, si Jesucristo le arrebató a Satanás en la cruz las llaves del infierno, la libertad tuya, ¿por qué siempre nos tenemos que hacer esclavos de algo que ya Él nos limpió? Porque siempre te quieren hacer culpable de algo, te quieren meter dentro de la reja, hacerte culpable, cuando ya las rejas están abiertas desde un principio. Por eso siempre es necesario escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. Yo siempre les digo, hermano, escudriñame, yo no tengo nada que ocultar. A mí me gusta gozarme con todos ustedes y que aprendan. Mira lo que es el arrepentimiento bíblico. Más que un simple sentimiento, es más que un simple sentimiento de culpa. Es un cambio radical de mente. No simplemente sentirse culpable por algo y ya. No, tiene que haber un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad se tiene que notar en su vida diaria. Un cambio de corazón y dirección. Es una decisión consciente de abandonar el pecado y volverse hacia Dios, que se desarrolla en un proceso espiritual guiado por el Espíritu Santo, no guiado por las personas. Si es una persona que es dirigida por Dios, el mismo Espíritu te va a dar testigo de eso, que es Dios quien te está hablando. Porque si nos vamos al hombre, el hombre te va a dar un mundo, el que la hace la paga. Ah, te ofendió, métele. Tú sabes, porque yo estoy hablando del cristianismo y yo he visto eso en el mismo cristianismo. No estoy hablando del mundo. Estoy hablando del mundo del Señor. Mira, hay procesos y algunos componentes que estos elementos y estas etapas clave van a ayudarte a tener un buen arrepentimiento en tu vida. Y cuando tú te arrepientes, tú no te arrepientes para las personas, tú te arrepientes para Dios. Y cuando tú lo haces para Dios, entonces tú vas a entender más la lucha espiritual con la lucha carnal.
la vas a entender mejor, pero hay unos pasos que seguir. ¿Cuáles? Usted tiene que aprender a orar, no que todo el tiempo estén orando por usted. Porque hay personas que se acostumbran, ay, ora por mí, pero ¿y qué usted hace en su casa? Usted se arrodilla a orar, a pedirle dirección a Dios. Mire, si usted tiene el mismo Espíritu Santo que tienen esos mismos que oran por usted, que usted puede ponerse la mano y usted puede orar por usted, claro que lo puede hacer. Lo que pasa es que hay momentos que lo mantienen en esa esquinita chiquitita de que no sirve, no eres nada solamente y tienes que depender de esa persona. No, de quien dependemos es de Dios, del Espíritu Santo, que Él es el que está dentro de nosotros y conoce cada sentimiento de nosotros. Mira, el primer elemento para este verdadero arrepentimiento es el convencimiento y dolor por el pecado. El proceso indica cuando el Espíritu Santo revela el pecado. Cuando usted tiene el Espíritu Santo con Cristo, usted no va a entender. Porque Él es el que te alerta cuando verdaderamente vas a hacer algo mal. Él no te va a dar un paso, no te va a castrar como mucha gente dice, ojalá te acastre. No. Él te va a alertar, pángana. Es como cuando usted está cocinando en la cocina y ahora en las cocinas de ahora hay un detector que si llega mucho humo, y usted es el que tiene que accionar para el humo. Así mismo es el Espíritu Santo. Es como la luz. Cuando el pecado se está acercando a tu alma, el Espíritu Santo te va a alertar. El pecado está cerca. Tienes que hacer algo. Tienes que moverte para poder hacerlo mejor. Para alejarte de eso. El Espíritu Santo no te va a coger y te va a levantar y te va a llevarlo y no. Él simplemente te va a alertar, pero a ti te toca accionar. Porque es bueno cuando nos enseñan que dependemos del Espíritu Santo. Pero usted tiene que entender que el Espíritu Santo no lo hace todo por usted, no lo levanta, Él te alerta, pero tú tienes que accionar. Es como cuando usted tiene un niño pequeño que usted quiere que camine, usted lo tiene por la mano y le enseña, vente, pero ya cuando lo hace solo, usted lo suelta. El Espíritu Santo es igual. Ya usted no está de leche, ya usted está de chuleta. Ya está de alimento sólido, hermano. Ya está de alimento sólido. Eso es lo que quiero decir. Ya usted está de alimento sólido, solo le toca a usted caminar. Así le pasó a Moisés cuando llegó al frente del mar. Moisés se desesperó. Uy, aquí toda esta gente detrás y nos atraparon en el mar y se arrodilló. Tranquilo, que no es hora de orar. Párate y camina. Y hay momentos que usted tiene que caminar. Porque a veces nos enseñan. Ay, pídele a Dios de rodillas. Amén. Pero hay momentos que a usted le toca a accionar. Quiero buscar un trabajo. Ay, le voy a orar a Dios a ver si se me abren las puertas. Las puertas están ahí. Estás orando. Simplemente agarra la perilla y ábrela. Porque también usted tiene que accionar para esto. Por eso, mira. Cuando el Espíritu Santo te revela que se está acercando el pecado a tu vida, esto genera un pesar o tristeza genuina por haber ofendido a Dios, por haber ofendido y entristecido al mismo Espíritu Santo. Y la Biblia distingue entre lo que es verdadero y lo que es falso. La Biblia lo distingue. Si hay momentos que Dios utiliza a un predicador para algo, amén. Pero en tu casa usted no tiene ningún predicador. En su trabajo usted no tiene ningún predicador. Pero si tiene el Espíritu Santo que Él le enseña. Y cuando usted tiene esa comunión con el Espíritu Santo, usted puede aprender. Claro que puede aprender, hermanos. Toditos lo tenemos. Hay algunos que tienen algunos dones y otros que tienen otros. Cada cual tiene su talento y con la ayuda del Espíritu Santo lo va a desarrollar. Si el talento es que usted cocina bueno, gloria a Dios. Si el talento es que usted mapea y coge y limpia la iglesia y siempre está contento, gloria a Dios. Porque últimamente siempre nos hacen creer que los buenos talentos es el predicar, el pastor, el evangelista y más nada. No. Desde el que limpia hasta el que predica. Con todo Dios se manifiesta. Y mira, arrepentimiento. ¿Qué produce en su vida el arrepentimiento?
Y el mero remordimiento es una tristeza superficial por las consecuencias como le ocurrió a Judas. Segunda de Corintios 7 dice que señala que la tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Cuando usted se arrepiente de verdad, eso lo conduce a usted a la salvación. Pero cuando es una tristeza superficial, que es de boca para afuera, que hay muchos que demuestran eso de boca para afuera, después interiormente tienen esos ataques y esos dardos del enemigo, porque eso es lo que hace el enemigo, tirarle dardos a su mente y ponerlo a activar. Y usted activa, ay, no puedo orar, el enemigo me está atacando. No es por eso, es porque usted ocultó algo dentro de usted y no le fue sincero a Dios. Porque cuando usted le es sincero a Dios, usted tiene libertad de corazón, usted no siente ni culpa. Mira, hay momentos que usted no ha hecho nada y lo quieren hacer culpable. Y después usted va a su casa a llorar. Ay, Señor, usted no, la salvación. No. Usted no se tiene que sentir culpable de algo que usted no ha hecho. Y el mismo Espíritu da testimonio de eso. Por eso es que hay mucha gente, amados hermanos, que pierden mucho tiempo en la oración. Porque están pendientes en la oración a algo que nunca han hecho, que cuando viene un ataque del enemigo ni se dan cuenta, y por eso es que siempre están siendo atacados y no se pueden ni defender, porque están enfocados tanto en pedirle perdón en algo. Miren, la misma palabra dice que en el cielo no se escribió nada de los cobardes. Y cuando digo cobardes son esa gente que usted sabrá. Los valientes arrebatan el cielo. ¿Quiénes son los valientes? Los que verdaderamente se atreven a orar. Los que verdaderamente se escudriñan internamente y hacen algo mal. Pero hoy en día siempre ya tú sabes, nos quieren hacer sentir mal, aunque usted no. Y después usan la táctica, porque esta es la táctica de esta gente que ni te miran en la iglesia, empiezan a murmurar sobre ti como para hacerte sentir mal para que te vayas. Ya tú no sirves. Y después dicen, ay, eso fue Dios que lo sacó. En ningún lado en la Biblia a mí me dice que Dios saca a la gente de la iglesia. Al contrario, la Biblia a mí me dijo que Dios mandó al Hijo a morir por todos los pecadores y vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Cómo es posible que Dios le dio autoridad a gente para sacarte de la iglesia? No. O con las actitudes. Eso es imposible, hermano. Por eso es necesario leer. Dios te bendiga, Dolores Garza. Necesario leer para poder entender. Esto no es para echarse el guillo, esto es para que usted no sea engañado. Y en vez de hablar, usted se va de rodillas y le deja las cosas en las manos a Dios. Todo va a caer en su lugar, pero es necesario que usted tenga su mente abierta. Porque qué malo es cuando usted quiere comunicarse con el Señor en oración, pero dentro de usted alguien le quiso meterle que usted es culpable de eso sin hacer nada. Usted está más pendiente de esa culpa y está años estoqueado en esa culpa cuando usted no hizo nada. Después te tiran en la cara, estás perdiendo el tiempo, pero es que eso es lo que cogen y pullan a uno. Por eso es que es necesario despertar. Mira, hace un día yo estaba escuchando, espera. Sonríase que el Señor les ama. Yo estaba escuchando lo que es un verdadero avivamiento, ¿verdad? Y cuando el varón del video que yo estaba viendo empezó a hablar sobre el avivamiento, que él explicó que el avivamiento no tiene nada con lenguas, con hablar lenguas, no tiene nada que ver con sanación, no tiene nada que ver cuando el poder de Dios se manifiesta. Y yo dije, espérate, estoy un poquito confundido. Cuando seguía escuchándolo yo decía, wow. El avivamiento tiene que ver con un arrepentimiento y con un cambio de vida en usted. Eso es avivamiento. Que no tiene que ver con lengua, no tiene que ver con cosas, con los dones. Amén, si se manifiestan los dones, porque los dones hablan del poder de Dios. El fruto del Espíritu habla de usted. Y el avivamiento empieza dentro de usted, dentro de su casa, cuando usted empieza. Y cuando va afuera, el cambio se da. Y yo dije, Ahora, mira lo que trae un verdadero arrepentimiento. Confesión, sinceridad
y aprender a reconocer los errores directamente ante Dios. Dios te bendiga, Luis Ruiz. Antes de que usted vaya a pedirle perdón a un hombre, a una persona, vaya primeramente delante de Dios. Y si Dios le pone en el corazón a usted ir a pedirle perdón a la persona, pues ahí es que usted actúa. Porque hay momentos que te ofendieron y todo el mundo lo primero que te van a decir, pues vete a pedirle perdón tú, porque eso es lo que escuchas por ahí. Vete a pedirle perdón tú sin hacer nada. No. Primeramente vete delante de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo te va a dirigir si tienes que ir a pedir perdón. Porque Él te lo va a hacer sentir dentro de ti. Él te va a hacer sentir la culpabilidad si verdaderamente fuiste tú el que ofendiste o no. Sí, mi hermano. Dice, confesarse con sinceridad, reconocer y admitir el error directamente ante la presencia de Dios. ¿Y cómo tú haces eso? Cuando tú te vas en lo oculto, calladito, sin decirle a nadie. Tú no le tienes que decir a nadie, oré, eso se va a notar. Tú no le tienes que decir a nadie que estás ayunando, eso se va a notar. Tú no le tienes que decir a nadie que estás buscando la presencia de Dios, porque eso se va a notar. Eso se va a notar. El Espíritu va a dar testimonio de que tú lo estás haciendo. Mira, cuando te vayas delante de la presencia de Dios a confesar con sinceridad y reconocer lo que hiciste mal, tiene que ser sin justificación ni excusa, llamando al pecado por su nombre. Usted no tenga excusa de decirle a Dios por el nombre lo que pasó. Dígaselo a Dios ahí directo. Señor, hice esto. Señor, hice esto. No te justifiques. Ay, es que la carne es débil, porque siempre buscamos esa justificación. Dice, ay, la carne es débil, pero la palabra dice que hay un Espíritu Santo que te ayuda a ser resistente. Déjame tomarme un poquito de agua. La misma palabra te dice que el Espíritu Santo te ayuda a resistir. De la única manera que el Espíritu no te ayuda a resistir es si lo pusiste triste en algo. Y tú te das cuenta, hermano. ¿Tú sabes cómo nosotros nos damos cuenta cuando estamos bajos en el Espíritu? Mire, yo dije esto. ¿Cómo es posible que cuando usted tiene su teléfono agotado, usted corre para donde sea para cargarlo? Usted sabe dónde va. Usted tiene que darse cuenta cuando usted está bajo en el Espíritu. ¿Cómo? Cuando la carne empieza a levantarse. Cuando usted se pone repugnante, cuando usted se pone malcriado, es que usted tiene que decir, espérate, que yo no soy así. Yo no estoy bajo en el Espíritu, déjame ir a conectarme. ¿Dónde? La presencia de Dios, en donde tú oras en lo oculto. Ahí es en donde tú te conectas. Y si mantenieras eso en tu mente todo el tiempo, cuando estoy bajo, porque en el celular estamos todo el tiempo pendientes si está agotándose. Y si estamos pendientes todo el tiempo que el teléfono se está agotando y usted sabe dónde correr, también tiene que darse cuenta que cuando usted está bajando en el Espíritu y se está poniendo medio malcriadito, es hora de ir a conectarse. Pero cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, mire hermano, vaya sin excusa. No se justifique. ¿Tú me entiendes? Y llámalo por su nombre. En Juan, mira, primera de Juan 1:9 dice, asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero usted tiene que ser justo también, hablándole a Dios con la verdad. Y usted va a notar la diferencia cuando usted ore. Por eso es que antes de irnos de lleno en oración, le decimos al Espíritu Santo, mire, dígame si he cometido alguna falta, algo mal. El Espíritu Santo te va a decir, si te acuerdas de esto, ahí tú pides perdón y después cuando te tienes que ir de lleno en la oración, usted lo hace. Pero primeramente, antes de irse de lleno en una oración, usted tiene que confesarle a Dios si hay algo, algún estorbo, alguna palabra mal que dijo, para que el Espíritu Santo te ayude. Eso es lo que debemos hacer. Tiene que tratar de abandonar esas costumbres paganas o negativas que usted tiene en su vida. Cambiar de dirección. El arrepentimiento genuino siempre va acompañado con una acción, hermano.
conocido en la Biblia como frutos dignos de arrepentimiento. El fruto del Espíritu es el que te ayuda a tener un verdadero arrepentimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Dice frutos de arrepentimiento. ¿Y quién te ayuda a eso? El Espíritu Santo, mi hermano. Esto implica dar media vuelta para no seguir el rumbo equivocado. Si usted ve algo que sabe que usted no va a aguantar, mejor váyase, huya como José, vaya a 100 a millas por hora por ahí. ¡Fium! Dice, cambia de rumbo y comenzar a obedecer a Dios. Si nos vamos a los Proverbios 28:13 dice, y mira que le estoy dando los versículos por si usted los quiere escribir. Advierte que quien encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanza misericordia. Mira qué secreto más lindo. Si usted ve que en los caminos del Señor usted no progresa, si usted ve que su vida espiritual no progresa, si usted está viendo que en vez de echar para adelante, echa para atrás, léete Proverbio. Te voy a decir otra vez cuál es. Proverbios 28:13, busca y léalo. Dice, mira lo que dice, y lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Sonríase, el Señor le ama. Dice, advierte quien encubre sus pecados no prosperará. Si usted no está prosperando por alguna cierta razón y usted nada más siempre quiere decir, es que Satanás la tiene conmigo. No, chequee si es que usted tiene algo encubierto dentro de usted, que se lo está encubriendo a Dios, que de boca para afuera quiere disimular algo, pero interiormente está podrido, está muerto. Porque dice que el que los confiesa y los abandona, dice que alcanza misericordia, hermano. Eso conlleva un verdadero arrepentimiento, no encubrir. Por eso, mire, el arrepentimiento en la Biblia, y esto es lo que yo quiero explicar antes de proseguir con esto. La Biblia tiene el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y todo el que sabe y lee, sabe que quien nos ayuda a arrepentirnos es el Espíritu Santo. Ok, en el Viejo Testamento el Espíritu Santo descendía en escogidos, reyes o profetas, se iba. Y para perdón de pecado se hacía una vez al año matando un animal perfecto. Eso se hacía en el Viejo Testamento. Pero mira la diferencia del verdadero arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Esto es lo que nos toca a nosotros, a la iglesia ahora. Y no estoy diciendo que el Viejo Testamento usted no lo lea. Usted puede leer para que vea cómo el pueblo de Dios obró. Hay cosas que fueron dichas para el pueblo, no para la iglesia. Y cuando nosotros leemos y entendemos que Jesucristo nos explicó todo, está bien, a través del Viejo Testamento se habló de Cristo y en el Nuevo se cumplió todas las profecías. Pero ya en el Nuevo Testamento tú no tienes que matar ningún animal para perdón de pecado y para arrepentimiento. Antes ellos tenían que ser una vez al año. Ahora nosotros tenemos el Espíritu todos los días. Cada minuto, cada segundo usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Por eso debe entender cuál es el arrepentimiento en el Nuevo Testamento verdadero con la ayuda del Espíritu. Por eso el arrepentimiento en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, se traduce en el griego metanoia, que significa cambiar de mentalidad, cambiar de dirección o de actitud. Es un llamado a dejar atrás una vida de pecado y volverse a Dios, siendo considerado una condición fundamental para el perdón y la salvación. Si usted se arrepiente de verdad, en su mente tiene que haber un cambio. Si usted se arrepiente de verdad, en su vida diaria tiene que haber un cambio. No podemos poner de excusa, ay, es que esto... No. El cambio se tiene que notar, hermano.
se tiene que notar. Y estos son algunos versículos claves que habla sobre el arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Y primero dice en Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, usted cree en lo que Cristo predicó. Usted cree en su muerte. Porque la linda que nosotros vamos a creer en su muerte cuando estamos en las papas. Pero cuando estamos en prueba, ay, yo no sé quién es Dios. O se te olvidó quién era Jesucristo, se te olvidó quién murió por ti. Porque acuérdese que nosotros vamos a ser probados en el sufrimiento. Usted no es probado cuando usted tiene dinero. En el sufrimiento es que verdaderamente se va a saber si usted ama a Dios, si usted es cristiano de verdad, si usted le entregó la vida a Jesucristo de verdad. En el sufrimiento es que usted va a entender, no en las papas. En Marcos 1:15, mire, el núcleo del mensaje de Jesús en los evangelios consta de 4 elementos clave. ¿Cuáles son estos 4 elementos clave? Los voy a explicar ya mismo. La llegada del tiempo profético, el acercamiento al reino de Dios, la necesidad de arrepentirse y la exigencia de creer en el evangelio. Esos son los 4 puntos en el Nuevo Testamento. Los voy a repetir. Mire, el núcleo del mensaje de Jesús en los evangelios consta en estos 4 elementos clave. ¿Cuál es el primero? La llegada del tiempo profético, el acercamiento del reino de Dios, la necesidad de arrepentirse y la exigencia de creer en el evangelio. Si dice que el tiempo se ha cumplido, marca un cumplimiento de profecía del Antiguo Testamento y el inicio del plan de salvación, que es en el Nuevo. ¿Ve? Que simplemente debemos entender eso. Que en el Viejo Testamento se profetizó de que iba a venir alguien, iba a morir por ti, te iba a dejar un Espíritu Santo, un consolador, para que pudieras vivir mejor, para que pudieras ser más defendido a través de cuando pecas, que tengas esa voz interna en el Espíritu hablándote internamente y usted entienda que está haciendo mal. Antes esa gente del Viejo Testamento no tenían esa voz, era Dios directamente. Pero ahora por la gracia que tenemos, gracias a Dios que entregó a su Hijo, nosotros tenemos esa oportunidad de diariamente, hermano, no esperar un año para un sacrificio, diariamente. Usted se puede arrepentir. Ese es el tiempo que se cumplió, de las profecías que se cumplieron del Viejo Testamento. Hablaron de Cristo, que iba a venir, lo que iba a hacer, y en el Nuevo lo cumplió. El reino de Dios se ha acercado. Mire, anuncia que el gobierno, la autoridad y el poder transformador de Dios están ahora presentes y accesibles en la persona de Jesucristo. Usted tiene acceso a través de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, acceso al reino de Dios. Usted tiene acceso. El versículo que usé al principio dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién se acercó? Jesucristo a ti. Y tú tienes acceso a ese reino a través de él. No a través de ningún hombre. Si es un hombre que Dios lo usa, amén. Pero no de ningún hombre. El acceso al cielo es a través del arrepentimiento, a través del Espíritu. Arrepiéntanse. Es un llamado a un cambio radical de mentalidad y apartarse del pecado y volverse activamente hacia Dios. Eso es lo que significa arrepentirse. Y crean en el evangelio. Dice, exhorta a depositar una fe activa y confiable en las buenas nuevas de salvación que Jesucristo trajo. Cuando nosotros entendemos el Nuevo Testamento, el mensaje central del Nuevo Testamento no es gritarle a la gente que no sirven.
No es gritarle eso. Oh, no es gritarle esto. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Porque eso es lo que quieren gritar siempre. Cuando se habla de las buenas nuevas de salvación, es que el mensaje central del Nuevo Testamento es de restauración, de que hubo alguien que murió por ti y te puede ayudar a restaurarte. No pisarlo. No porque son pecadores no sirven. Ay, Dios mío, Señor, mientras tú obedezcas y estés bien, todo marcha de maravilla. Pero si te tropiezas, ya no sirve. Pero ese no es el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo te dice, te tropezaste, aléjate de lo que hiciste y vuelve a caminar. No es decirte, porque es que la gente jura que vive en una perfección. Yo he visto, mire, hermano, yo he visto lugares en los cuales ellos se creen que son los únicos que van a ir al cielo. Los únicos. Nadie va a ir al cielo más que ese grupito chiquitito en ese local. No. La salvación fue para el mundo entero. Para los chinos, para los romanos, para toda raza. Para toda raza. Y el verdadero mensaje fundamental que Jesucristo estableció es a través del Espíritu. Si te arrepientes, tienes salvación. Tienes salvación, pero hoy en día si te tropiezas aunque sea una vez o tú sabes, ni te ayudan a restaurarte, mejor te mandan para, como digo yo, que usan la táctica de que no lo miren, no le hablen para que te tengas que salir. Y después dicen, ay, el enemigo lo sacó. Te dejaste usar por el diablo. Los mismos ustedes se dejan usar por el diablo, ahora digo yo, para sacarlo de ahí simplemente porque, pero cuando ustedes se tropiezan, ay, hay que tener misericordia. Ay, cuando el hijo de aquel, del que es el predicador, a ese hay que tenerle misericordia. Pero a esos que no tienen ni papás pastores, a esos que no tienen ni hermanos evangelistas ni nada de eso, no, eso échalos por un lado. Porque es una realidad que se vive. Jesús vino, hermano, a predicar el evangelio del reino de Dios y cuáles fueron sus primeras palabras en su mensaje. Estas fueron las primeras palabras en el mensaje de Jesucristo. En Mateo 4:17, que fue el que usé. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que predicó Jesucristo. Jesucristo supo identificar a los fariseos y supo identificar a unas personas que verdaderamente, mire hermano, yo no estoy diciendo que no nos podemos tropezar alguna palabra, un coraje que haya pasado, pero no lo coja de costumbre y aprenda a no justificarse por eso, más nada. Mira, en este pasaje que Jesucristo estaba hablando, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Que Jesucristo aquí estaba declarando un mandato. De hecho, Dios manda a todos los pueblos del mundo a arrepentirse, a todos. No simplemente los que están en la iglesia, no, Él manda a todos que se arrepientan. Hechos 17:30 nos explica. Y es un versículo del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo llama al arrepentimiento universal. ¿Ok? Y dice que en él se declara que aunque Dios pasó por altos tiempos de ignorancia en el pasado, ahora ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan, preparándose para el juicio divino. Jesucristo explicó. Después Pablo anuncia este mensaje central que se destaca en estos puntos. El llamado universal.
El mandato aplica a todos los hombres en todos los lugares sin excepciones. ¿Cómo es posible que a veces nosotros veamos un homeless afuera y lo que le podamos comprar es comida y decirle Dios te bendiga, más nada? Pero no te puedes separarte ahí y decir, ¿sabes qué? Que esa de condición que tú estás ahora, hay alguien que yo conozco que te puede sacar de esa condición. Y cuando Dios saca a esa persona de esa condición, que quiere ir a un lugar donde congregarse, lo tratan de lejos. Los que dicen que aman al mundo, los que dicen que aman la iglesia, los que dicen que aman de verdad esa mentira que viven. El arrepentimiento, hermano, exige un cambio de mente y de actitud, alejándose de la idolatría o el estilo de vida ignorante que te aleja de Dios. Y cuando usted se aleja y tiene un cambio de mente y de actitud, usted va a entender que la justicia de Dios en Hechos 17:31 conecta un llamado con un juicio futuro, el cual será ejecutado por la justicia por Jesucristo, a quien Dios resucitó de los muertos. Cuando usted, hermano, se arrepiente de verdad, usted va a entender la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es para con todos los que se arrepientan de verdad. Porque el que no se arrepienta, pues esa justicia no la va a entender. Pero el que se arrepienta de verdad, hay un Espíritu Santo que te reenalgulla adentro, Él te va a explicar y Él te deja. Dice que tomó de los Jesucristo para enseñártelo a ti. Los que no se arrepienten y no buscan el perdón de Dios, estos permanecen en sus pecados. Lucas 13:3 nos dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que no se arrepienta va a perecer, hermano. Va a perecer. Por eso es que debemos entender que aunque el llamado de arrepentimiento es universal, yo sé que el arrepentimiento, el llamado es universal. Acuérdese de esto. Es universal, pero el arrepentimiento es una elección individual. Para recibir ayuda de Dios, tiene que ser individual. Porque eso es lo que pasa, que debemos entender a través de la oración que nosotros podemos orar, pero no podemos obligar a otras personas a convertirse. La oración puede ayudar a romper, pero quien se tiene que arrepentir es las personas. Mire, yo podré estar pelándome las rodillas aquí por mi hermano carnal, que esto es un ejemplo que estoy poniendo, que el hermano mío está perdido en el mundo y que le oro al Señor, que se arrepienta. Está bien, se le podrá presentar el Espíritu Santo a decirle, mira, necesitas arrepentirte, pero si él no lo hace, el Espíritu no lo va a obligar a que se arrepienta, hermano. Usted se podrá, pues por eso es que hay que entender las oraciones. Cuando el Señor dice, ora y déjamelo en mis manos, no saque las cosas de mis manos. Lo que pasa es que nosotros somos impacientes en muchas cosas. Y a veces escuchamos cosas que las escuchamos lindas, pero cuando las profundizamos, por eso es que el pueblo se perdía por falta de entendimiento. Cuando usted no entiende lo que es un arrepentimiento, cuando usted no entiende lo que es una oración verdadera, lo va a hacer ahí de boca para afuera. Pero cuando la oración va acompañada con el Espíritu, mira, Él dice que aunque usted llore y no sepa qué decir, Él sabe qué decir por usted. Con gemidos indecibles. Pero tiene que ser un corazón limpio. Tiene que ser un corazón limpio. La invitación a arrepentirse es para todos. La decisión de abrirle el corazón y recibir la gracia divina es estrictamente personal. Mi arrepentimiento no tiene que ver con el arrepentimiento de aquel, pero si los dos nos unimos, sí, podemos. Pero, como dice aquí, tiene que entender que sí, el llamado es universal para todo el mundo. Pero cuando tú te arrepientes es personal.
Si tú te arrepientes, no creas que el mundo entero se va a arrepentir. No, eso tiene que ver personal contigo. Voy a desglosar algunos claros conceptos de este llamado universal. El llamado universal, la gracia y la oportunidad de cambio están disponibles para todos por igual, sin excepción de personas. Como expliqué, puede ser chino, puede ser americano, puede ser sin excepción de personas. El llamado es para todo el mundo. Ahora, la voluntad individual, Dios respeta profundamente nuestro libre albedrío. Él no nos obliga a cambiar, sino lo elegimos. Si usted no elige cambiar, usted no va a cambiar. Mira que yo he visto individualmente esposos y esposas que han orado 20 años para que su esposo cambie. Y usted podrá tener la fe de que Dios lo va a cambiar, pero él tiene que elegir cambiar. Porque imagínate que usted, y lo digo, perdón, viceversa. Usted es una mujer que es cristiana y su esposo no es cristiano. Y a la mala usted quiere que Dios lo obligue a convertirse. Él no va a ser feliz. Él no va a hacer las cosas de corazón porque fue obligado a hacer algo. Una persona cuando se obliga a hacer algo lo va a hacer de mala manera. Y yo he visto que personas que le dicen te toca el devocional hoy. Y si usted tuvo una discusión o algo, usted de corazón dice, mire, no voy a poder, no me siento, no, lo obligan. ¡Ah! Usted no le está diciendo que no a mí, le está diciendo que no a Dios, porque esa es la psicología que usan. Como si alguien, mire, nadie le puede decir nada que no a Dios, de ese desembuste. Para obligar a la persona que coja. Y cuando lo coge, está cantando y ve que la cara la tiene de mal humor. Y la gente que tiene el espíritu se va a dar cuenta de eso. Por eso es que siempre usted debe orar y debe entender que si alguien viene y le dice, mira, no estoy apto, pues está bien, no se preocupe, yo voy a coger a otra persona o yo lo hago. No le diga que le está diciendo que no a Dios, porque entonces lo está intimidando. Y cuando la persona trate de hacer algo, lo va a hacer como le da la gana. Aleluya, el arrepentimiento como puente. No es solo resistir, no es solo sentir tristeza por un error, sino una elección activa de volverte hacia Dios para pedir su ayuda y transformar nuestra vida. No esto es un decir como lo decimos nosotros. No es simplemente de boca para afuera. Eso tiene que ser de corazón. ¿Quién escudriña los corazones? Dios. Por eso cuando usted se arrepiente de corazón, Dios se glorifica en su vida. Pero si usted no se arrepiente de corazón, Él no se va a glorificar. Después no se queje. Ay, ¿por qué no? Es porque usted se escudriña y usted dice, lo estaré haciendo de corazón. No de boca para afuera. Mire, el arrepentimiento como puente transforma la tristeza por un error en una elección activa para acercarse a Dios. Cuando usted comete un error y usted se arrepiente de verdad, esto te acerca más a Dios, no te aleja. Y ahí es cuando usted entiende, mire, espérate, cuando usted peca, hay consecuencias. Las consecuencias, quien te habla es Satanás y quien te quiere alejar es Satanás. Y quiero enganchar los guantes y ya no puedo más. Escudriñese. Porque cuando es una prueba de Dios, usted tiene la ayuda del Espíritu Santo. Y Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y Él te va a guiar hasta lo último. Y siempre el Espíritu Santo te va a dar el ánimo para que sigas hacia adelante. Pero si es Satanás el que te está hablando, escudriñese que eso no sea una consecuencia. Escudriñese. Mira el versículo. Espérate. En el versículo Salmo 51, 17. El paso fundamental que nos conecta nuestras faltas con la gracia divina, permitiendo que Él intervenga, perdone y renueve nuestra vida. El versículo Salmo 51, 17 captura a la perfección esta idea al recordarnos
que un corazón contrito y humillado es algo de Dios, no desprecia, sino lo transforma. Cuando usted se sienta triste, se supone que eso lo acerca a Dios, porque dice que un corazón contrito y humillado está triste, pero también humillado. Si hay personas que le quieren hacer sentir que la tristeza y la humillación que usted tiene a Dios, que es pecado, no, dígaselo, no. Es que usted siente el amor. Usted siente esa humillación hacia Dios y Dios lo va a bendecir. ¿Cómo Dios bendice? Cuando usted tiene el corazón. Y aquí es en donde vamos a ver, porque es que casi siempre lo que queremos es que Dios nos bendiga con dinero, con un carro, con una casa. Pero la bendición que viene de un corazón humillado y contrito, la bendición de Dios que viene es de convertir un error en un punto de inflexión. El arrepentimiento va a permitir esto en su vida. Una, liberar las cargas. Usted se va a sentir... Cambiar el peso del pasado por el alivio del perdón divino. Renueva su alma y el propósito es enfocarnos en el crecimiento espiritual y en una elección activa de hacer el bien. Eso es lo que hace cuando usted tiene el corazón contrito y humillado. La bendición que usted va a tener es liberar sus cargas, renovar su mente y experimentar la gracia de Dios. ¿Y cómo usted experimentando la gracia de Dios? Dice que pasar de la distancia a nuestros errores a la cercanía y restauración que ofrece Dios. Cuando usted tiene un corazón humillado a Dios, no crea que Dios lo va a bendecir con $5,000. Porque eso es lo que nos enseña. No, que si te humillas, Dios te bendice. Pero explícame qué bendición Dios va a traer a mi vida. Para yo poder entender cuál es la bendición. Porque bendición para mí, unos tenis nuevos, una camisa nueva, eso es una bendición. Pero la bendición espiritual que Dios trae cuando usted tiene un corazón humillado es liberar sus cargas, renueva su vida y experimentar la gracia de Él. ¿Ves el poder de Dios manifestarse? ¿Y cómo se fundamenta este concepto espiritual en estos tres pilares? Y ya mismo estoy para terminar. De culpa a la acción. No se trata solo de sentir remordimiento, sino de cambiar conscientemente de dirección y buscar la guía divina. Hechos 3:19. Ese es el primero. Y, hermano, acuérdese que cuando usted tiene un corazón constricto y humillado, y lo estoy repitiendo porque yo me lo repetí muchas veces para poder entender que la bendición material, dice la palabra, que todo será añadido. Todo será añadido. Pero buscar el reino y su justicia. Como uno busca el reino y su justicia en el mundo espiritual con un verdadero arrepentimiento, con una humillación verdadera. Usted quiere ser libre de todo ese peso y de esas cargas que tiene, humíllese a Dios. Usted quiere renovar su mente, humíllese a Dios. Usted quiere experimentar la gracia de Dios, humíllese a Dios. Esas son las mejores bendiciones. Yo no digo que no hay bendiciones literalmente que uno se goce, pero lo que se va a quedar en esta tierra se va a pudrir y se lo va a comer hasta los gusanos. Pero el mundo espiritual jamás va a perecer. Y en este versículo 3:19, en Hechos 3:19, es una invitación bíblica al arrepentimiento y a la conversión. El versículo dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Usted quiere tener tiempos de refrigerio en oración? Arrepiéntete y conviértete. Van las dos juntas de la mano. No te arrepientas, pero te has convertido. Pero o te arrepentiste y no te has convertido. No.
Las dos van juntas. Mira lo que dice el versículo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si hace tiempo usted no siente ese refrigerio, si hace tiempo usted no siente que esas cargas se van, si hace tiempo usted siente que su mente no ha sido renovada, que hace tiempo usted no experimenta la gracia, y que es la gracia, es un don inmerecido, es algo que es dado de gratis. ¿Cómo se experimenta la gracia? Cuando usted vive con el fruto del Espíritu activo, cuando usted lo alimenta correctamente. Esa es la gracia perfecta. Porque si así es que el Dios quiere que usted camina. Arrepentíos y convertirse significa cambiar de mentalidad, apartarse del pecado y volverse de corazón a Dios, no de boca para afuera. El perdón de pecados, dice pecados borrados, el arrepentirse sincero trae el perdón completo de Dios, eliminando el sentido de culpa. Tiempos de refrigerio hace referencia al descanso, la paz, la renovación espiritual y el consuelo que Dios derrama en la vida de quienes se acercan a Él. Tiempos de refrigerio, acuérdese de esto. Por eso es que Jesucristo dice en la palabra que Él es la paz. Él nos da la paz. Entre medio de lo que sea, Él te da paz, hermano. Te la da completamente. El segundo punto, la restauración divina. Mira, es el puente que nos permite dejar atrás el peso del pasado y caminar hacia la transformación de Dios que ofrece. 2 de Corintios 5:17. Apunte los versículos, léalos y estúdialos para que usted vea que yo no estoy diciendo esto por decirlo. No, hermano. No lo estoy diciendo por decirlo. Mira, la restauración divina es una promesa de renovación total a su vida. El reconciliarnos con Dios, el pasado queda atrás y somos transformados en nuevas personas. Hay momentos que van a venir gente a querer acordarte como tú eras antes. Esos son los que se dejan usar por Satanás, se dejan usar. Dentro del evangelio hay personas que se dejan utilizar por Satanás, o por celos, o porque no se llevan. Yo no sé qué clase de cristianismo es ese. Ah, porque aquel se congrega en otra congregación, ese es hijo del diablo, yo no. Ah, aquel se congrega en la iglesia donde se ponen pantalones, esos son hijos del diablo, esos son liberales. Nunca han ido a esa iglesia, pero les llaman liberales, como siempre, tú sabes, porque el estilo de ropa es supuestamente... Oh, aquel que, porque supuestamente, tú sabes, siempre tienen un comentario fuera de lugar que hacer. Pero la restauración divina nos ayuda a acercarnos. Dios nos acerca a Él, nos transforma. Nos hace nuevas personas, nos hace libres para vivir el propósito celestial, 2 de Corintios 5:17, que fue lo que leí. Mira, esta nueva identidad, dejamos de ser definidos por nuestros errores o fracasos, pero vivimos en el Señor. Mira, yo he escuchado esto muchas veces, que hay personas que te quieren llamar por el error tuyo, pero no te llaman por el quien verdaderamente murió por ti. Porque no lo haces como ellos, Acuérdate de eso. La sanidad emocional permite cerrar ciclos y entrega las cargas pasadas para no afectar nuestra vida presente. Y para esto nos prepara el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos de verdad. Mira. Cuando tú te arrepientes de verdad en lo oculto con el Señor, Él te libera de esas cargas, pero también te prepara para esos cabezones que se creen que ya están en el cielo, que son ángeles y tienen alas, que le gustan tirarte todo el tiempo lo que tú hiciste en un pasado, pero como el Espíritu Santo te va a dirigir, ¿verdad? Tú vas a ignorar eso, te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Por qué? Porque ya tú sentiste el perdón de Dios.
Y como quiera, ellos siempre te quieren hacer culpable a eso, pero como ya tú sentiste el perdón, tú los ignoras y tú sigues para adelante, no tienes ni que hablar. El testimonio mudo es mejor que hablar para mí. Hablar es una bendición, pero cuando usted se arrepiente de verdad, que usted tiene una nueva identidad y siente esa sanidad emocional, el propósito renovador comienza un nuevo estilo de vida enfocándose en el perdón, el amor y sirviendo hacia los demás. Usted empieza a servirle a los demás con amor. Que aunque usted le diga nada, pero y ese hacen como 10 años hacía esto y hacía aquello, pero yo le digo en la cara, pero Dios me perdonó y me libertó. Pero usted se tiene que ir a arrepentir. Váyase a lavarse la lengua con gasolina. Porque se está dejando utilizar por el mismo diablo. Usted lo que quiere es verme sufrir por lo que hice en un pasado, cuando yo tengo entendido que el Señor me perdonó ese pecado ya. Tú eres el que te estás poniendo un traje de buzo y ir a buscar un pecado que no lo cometiste tú, pero quieres humillarme o quieres ofenderme. O para que digan, Dios lo usa, porque por eso lo hacen. Dios lo usa. Mire, déjese de eso. Comienza un nuevo cambio en su vida. Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso. Y el tercer punto es acercamiento sin barreras. Cuando usted se acerca a Dios, no hay barreras. Cuando usted se arrepiente, de verdad, no hay barreras. Si usted se arrepiente de boca para afuera, el pecado va a ser la barrera al acercamiento a Dios. Cuando hay acercamiento sin barreras, elimina el orgullo, el autocastigo, porque hay personas que le gustan castigarse. Ay, le meten en la mente de que no sirven y se meten eso en la cabeza. No, ¿para qué voy a buscar de Dios si yo no sirvo, si Dios no me va a perdonar? ¿Quién le dijo eso a usted? Yo no soy Dios para decidir eso. Usted mismo no es Dios para decidir si usted verdaderamente se arrepiente. Porque yo he visto personas que conozco, que he compartido, que por 10 años dicen que ellos no son dignos del perdón. Simplemente por algo que cometieron y todavía es la hora, la gente lo señala en eso. Y después dicen que eso es de Dios. El acercamiento sin barreras, abriendo un canal directo de comunicación y dependencia de Dios. Primera de Juan 1:9, apúntenlo. Para vivir esta libertad a diario, te voy a compartir estos siguientes pasos prácticos para que usted sepa. El primero, identifica la barrera, identifica cuál es el pecado que hace que usted no se acerque a Dios. Reconoce si está cargado con culpa o autocastigo, justificando sus acciones o su orgullo. Si usted se está justificando por algo, identifícalo. Si el orgullo es una barrera, identifícala. Si usted se quiere autocastigar, mire mi hermano, si Dios hubiese querido castigar al mundo, hubiera matado a todo el mundo y ya. La confesión abierta. Sé honesto con Dios, expresa tus fallas en oración sin adornarlas ni esconderlas. Esta es buena, esta me gustó. Porque se lo digo por experiencia propia. Porque siempre en oración uno quiere adornar. Ay, pero Señor, me duele. Como si los llantos, tú sabes, el corazón humillado es lo que Dios le agrada. No los llantos así de para afuera. Ay, Señor, pero es que no aguanté. No. Usted va a identificar, usted va a confesarse abiertamente. Y mira quién se va a confesar. Usted se va a confesar a Dios. A Dios. Expresa tus fallas en la oración sin adornarla. Háblale. Ahora, yo cuando digo con respeto, cuando uno sabe hablar con respeto, uno habla con respeto. Pero no adorne las cosas. Y esto es lo más importante que yo quiero que usted entienda. Que cuando Dios lo perdone, usted acepte el perdón.
cree en la promesa de que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar toda maldad, dándote un borrón y cuenta nueva. Si Dios te perdonó lo que hiciste ayer y usted no vuelve a hacerlo, ay, es que yo hice esto 10 años atrás. Si Dios ya lo mandó para allá, para el fondo del mar, usted no se preocupe de eso. Y si alguien quiere venir a sacarte eso en cara, ahí es que usted le dice con la autoridad: yo conozco un verdadero Jesucristo que borró eso de mí hace 10 años atrás y me perdonó. Y no lo he vuelto a hacer. Y así le calla la boca. Aprenda a aceptar el perdón de Dios. Aprenda. Usted debe depender de la ayuda del Espíritu Santo diariamente, amados hermanos. Acude a Él como fuente de gracia cada mañana, rindiendo el control de tus emociones y tus decisiones. Dice, todos los días, cada mañana, hasta por la noche cuando vuelva. Y mira quién nos ayuda a arrepentirnos, hermanos. Mira en la Biblia quién nos ayuda a arrepentirnos. La Biblia enseña que es imposible arrepentirnos y cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia cuenta. Quien nos ayuda en este proceso es el Espíritu Santo, hermano. Él es nuestro ayudador divino. Él te renalgulle. Él te renalgulle en tu conciencia. Él nos muestra lo que está mal y nos da el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Si lo tienes triste, no vas a entender ese convencimiento. No. Mira, Jesucristo es nuestro mediador y abogado. Eso es lo que debemos entender. La Biblia dice que su bondad y su amor son lo que nos lleva al arrepentimiento. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero acuérdese de esto, usted no disfrace las cosas todo el tiempo. Si usted es culpable, vaya delante de ese abogado de Jesucristo y diga, mire, es verdad, soy culpable. No ponga un pero esto, pero. No. Diga, es verdad. Vaya abiertamente delante de la presencia de Jesucristo y dígale, mire, es verdad. No puedo ocultarlo. Y estos son algunos ejemplos históricos y notables de arrepentimiento en la Biblia. Y este arrepentimiento en la Biblia distingue entre el verdadero arrepentimiento y el mero remordimiento. Un remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Y voy a hablar de estas personas que se arrepintieron de verdad en la Biblia. El rey David es uno y ese todo el mundo lo conoce. Tras cometer adulterio y asesinato fue confrontado por el profeta Natán. Y en lugar de justificarse, se arrepintió genuinamente, expresando en el Salmo 51 y restauró su comunión con Dios. Busca el Salmo 51. Cuando él fue enfrentado por Natán y cuando el Señor se deja utilizar por un verdadero siervo del Señor, que te va a hablar con sabiduría. No te va a tirar delante de todo el mundo con el micrófono. ¡Mira! No. Dios no mandó a eso. Hay que saber el momento adecuado de hablar y el momento adecuado de decir las cosas. El rey David fue donde el profeta Natán y le explicó lo que sucedió, lo que hizo. ¿Y tú sabes qué hizo David? David no dijo, ay, es que fui tentado. No. David dijo, uy, espérate, que ese fui yo. Espérate, ¿y qué él hizo? Fue corriendo delante de la presencia de Dios a pedirle perdón y a decirle, es verdad, lo hice. Pero hay personas que cometen las cosas y lo justifican y no quieren ni pedir perdón por eso. Mira el hijo pródigo en Lucas 15. Tras malgastar su herencia, el joven volvió en sí y reconoció su error, regresó a su padre y pidió perdón.
Mira que estaba todo apestoso y comía hasta con los cerdos allá. Porque hay muchas personas que a veces piensan que porque se ensuciaron en el mundo ya no tienen oportunidad de volver atrás. Y en la Biblia explica que tienes oportunidad, pero cuando tienes esa oportunidad es un arrepentimiento verdadero. Cuando el hijo pródigo volvió, se arrepintió. ¿Y qué hizo el papá? Ropas nuevas. Y si tú te quieres arrepentir a volver, no te preocupes del qué dirán. Solamente preocúpate de que Dios te restauró y te perdonó. De eso es lo que te tienes que preocupar. Tú no le demuestras, mira, frutos dignos de arrepentimiento no se demuestran diciéndolo, yo me arrepentí. Se demuestra con un cambio de vida. Que lo vean, pero más para Dios, que conoce el verdadero arrepentimiento. Zaqueo en Lucas 19, el recaudador de impuestos demostró su arrepentimiento cambiando su conducta y devolviendo el dinero que había robado. Que había robado, hermano. Y dando la mitad de sus bienes a los pobres. Si deseas profundizar en esto, hermano, vaya a la Biblia. ¿Te quiere profundizar más cómo es el verdadero perdón? Vaya a la Biblia. Porque si alguien me pregunta a mí, porque no todo el mundo tiene mi misma mente. En el espíritu se supone que el fruto y los dones y todas estas cosas, pero a lo mejor yo me arrepentí de una manera y el otro se arrepiente, pero tiene que ser algo verdadero. En lo oculto, usted le habla a Dios. Pero yo te puedo decir, mire, si usted me pregunta a mí, mira, yo quiero arrepentirme de verdad, ¿cómo lo hago? Yo me tengo que ir a la Biblia. Yo no te voy a decir, yo me arrepentí así. No. Yo te voy a decir, mira, la Biblia dice que este es el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo? Cuando tú te humillas y tienes un corazón constricto. ¿Y qué es un corazón constricto? Un corazón triste, que tú sientes el dolor por lo que está pasando. Y cuando tú sientes el dolor por lo que está pasando, ahí tú vas a entender. Por eso, hermano, mire, con esto termino. Ahora sí. Espérate. Sonríase, que el Señor le ama. Sonríase que el Señor les ama. Mira, estos pasos que están escritos en las Escrituras son, primeramente, reconocer y admitir el pecado, ser honesto delante de Dios sobre tus faltas sin poner excusas. Salmos 32:5. Sentir dolor piadoso es la tristeza que viene de Dios al atender que nuestros pecados ofenden su santidad, lo cual nos lleva a buscar un cambio genuino. 2 Corintios 7:10. Confesar nuestros pecados, confesar es pecado, expresar tu error directamente a Dios, pidiendo perdón con humildad y sinceridad. 1 Juan 1:9. Apartarse del pecado, tomar decisiones activas y conscientes de dejar atrás las malas conductas. El arrepentimiento completo requiere un cambio de actitud y estilo de vida. Proverbios 28:13. Restituir el daño. Si tus acciones hicieron a otra persona, si tus acciones hirieron a otra persona, la Biblia enseña que es necesario hacer que todo lo que esté en tus manos para reparar ese daño y reconciliarse. Mateo 5:23-24. Ahí es cuando explica que si usted ofendió a alguien, usted restaura esa relación con la persona. Si usted fue el que lo ofendió. Ahora, si usted ha sido el ofendido, usted no tiene que ir a restaurar, porque a quien lo ofendieron fue usted. Bueno, esa es otra predicación. Volverse a Dios es el paso de redención donde te apartas de tus malos caminos para buscar su voluntad y obedecer sus mandamientos. Hechos 26:20.
Ahí les dejé todos los versículos de cómo viene un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es yo gritándote, no yo dándote, no a que toda costumbre que usted tenga le llame nombre y es un demonio. No tiene nada que ver con eso. Sí existen posesiones, sí existen demonios inmundos, pero también existen costumbres que son ataduras. Y cuando usted entiende todas esas cosas, usted sabrá orar por las personas. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a escuchar, antes de terminar, esto. Veo pedazos. Me cayó algo, pero seguimos adelante, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Veo el quebranto En esta maravillosa noche, porque ya es de noche, espero que se haya gozado con el verdadero arrepentimiento, y en esta hora le doy gracias a Dios por todas estas personas que se han conectado. Volvemos aquí. Glenda Liz, Dios te bendiga. Ana Luna, Dios te bendiga. Dolores Garza, Dios te bendiga. Luis, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Yeshua el que salva, Dios te bendiga. Johan Celillo. Tu Gloria sea, hombre, la misericordia es de Dios. El hombre no tiene misericordia, Dios sí. Un hombre que está lleno del Espíritu va a entender lo que es misericordia. Que tú no hagas digno. Gloria sea el nombre poderoso, Señor. Te pido en esta hora que seas tú glorificándote a todas estas personas que se han conectado, Dios mío, que seas tú cuidándolos de manera especial. Que seas tú protegiendo, Señor, poniendo ángeles y vallados en su hogar, en sus trabajos, donde quiera que estén, Dios mío, seas tú cuidándolos, Señor. Y yo sé que ellos estarán y serán testigos de lo que tú has hecho por cada uno de ellos, que ellos hayan entendido lo que es un verdadero arrepentimiento y cómo viene y de qué manera lo debemos hacer correctamente para sentir ese reino divino que has traído a nosotros, Dios mío, de manera especial. Dejo todo en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Así que, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Tu sangre roja.